Presentamos La Biblia Habla, una serie de estudios bíblicos con el pastor Ervin Ochoa. Bienvenidos a la lección número 18 del curso La Biblia Habla. El tema de hoy es un don que nos guía. Dios siempre se ha comunicado con los hombres para declararles la verdad, expresar su voluntad y revelar el futuro. Dios tiene instrumentos de bendición los cuales han amonestado, aconsejado y exhortado con sabiduría. Iniciemos con la pregunta número 1. Al principio, ¿cómo se comunicaba Dios con el hombre? Génesis capítulo 1, verso 27 y 28. Génesis 1, 27 y 28. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Así que Dios les hablaba directamente. El pasaje dice, y Dios les dijo. Pregunta número 2. ¿Y qué interrumpió esa comunicación? Pasemos a Isaías capítulo 59 y verso 2. Isaías 59, 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. Entonces, mientras no hubiera pecado, el ser humano podía conversar directamente con Dios. Podían hablar cara a cara. Pero cuando nuestros primeros padres pecaron, ese privilegio lo perdieron, porque el pecado separa al hombre de Dios. Entonces, pregunta número 3. ¿Qué medio de comunicación estableció Dios después del pecado? Vamos al libro de Amós, capítulo 3 y verso 7. Amós capítulo 3 y verso 7. Nada hace el Señor, el Eterno, sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Entonces, este pasaje enseña que Dios, después del pecado, tuvo que elegir a hombres como profetas para revelarles sus designios y sus planes. Muy bien, pregunta número 4. ¿Y cómo se comunica Dios con sus profetas? Vamos al libro de Números, capítulo 12 y verso 6. Números 12, 6. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Si entre vosotros hubiera profeta de Jehová, yo le apareceré en visión y en sueños hablaré con él. Otro pasaje está en 2 de Pedro, capítulo 1 y verso 21. 2 de Pedro 1, 21. Porque la profecía no vino en tiempo pasado por voluntad del hombre, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo guiados por el Espíritu Santo. Otras versiones dice siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que Dios siempre ha querido mantener comunicación con los seres humanos, pero ahora Él usa a los profetas para revelar su voluntad. Ahora la pregunta número 5 es bien importante. Entonces, ¿quién determina que es profeta de Dios? Vamos a Deuteronomio capítulo 18 y versículo 18. Deuteronomio 18, 18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Muy bien, tenemos una selección múltiple. ¿Quién elige al profeta? Inciso A, la iglesia. Inciso B, Dios. Inciso C, la propia persona. Si tu respuesta es inciso B, Dios, tu respuesta es correcta. El profeta lo elige Dios mismo, no lo elige la iglesia o la propia persona. Pasemos a la pregunta número 6. ¿Qué precauciones debemos tomar en cuenta? Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 1. Primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Aquí hay una advertencia. En los últimos días se van a levantar muchas personas diciendo que son profetas, y la Biblia dice que son falsos profetas. Entonces, como dice Juan, debemos probar los espíritus para ver si son de Dios.
Pasemos a la pregunta número 7. ¿Cuáles son las características del verdadero profeta? Vamos a Isaías capítulo 8 y verso 20. Isaías 8:20, aquí menciona la primera característica. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. A la ley y al testimonio. A la ley, es decir, de acuerdo a lo que está escrito en los libros de Moisés, a los 10 mandamientos, y también al testimonio de los profetas desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Si su vida no está en armonía con la Biblia o con los mandamientos de Dios, ese es un profeta falso. Pasemos al siguiente pasaje, Deuteronomio capítulo 18 y verso 22. Deuteronomio 18:22. Aquí está la segunda característica. Cuando un profeta hable en el nombre de Jehová y no acontece tal cosa, ni se cumple, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta y no tengas temor de él. Si viene alguien diciendo que es profeta y predice algo y no se cumple, ese es un falso profeta. Pasemos a la característica número 3, en el libro de Mateo, capítulo 7 y versículo 20. Mateo capítulo 7 y verso 20. Así que por sus frutos los conoceréis. En otras palabras, ¿qué fruto está dando este que dice ser profeta? ¿Es un fruto de acuerdo a lo que Dios dice, a la obra del Espíritu Santo, o está mostrando frutos de la carne y del pecado? El testimonio de esta persona ante la sociedad, ante las personas que viven con él, habla mucho si es una persona de Dios o no. La siguiente característica está en Primera de Juan, capítulo 4, y vamos a leer versículo 2. Primera de Juan 4:2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Un verdadero profeta va a exaltar a Cristo. Cristo va a ser el centro de su mensaje y de su vida. La siguiente característica está en el libro de Miqueas, capítulo 3 y verso 8. Miqueas 3:8. Mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fortaleza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Entonces, un verdadero profeta se va a encargar de condenar y denunciar el pecado dentro del pueblo de Dios. Hoy día tenemos muchos predicadores, evangelistas que quieren hablar bonito en el púlpito, pero no denuncian el pecado, no le dan el nombre que le corresponde. Otra característica está en 1 Corintios capítulo 14 y versículo 3. 1 Corintios 14:3. Mas el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. Es decir, el profeta debe edificar con su mensaje, motivar, ayudar a las personas a crecer, exhortar, es decir, corregir cuando hay un error, y consolar, traer fortaleza a aquellas personas que están pasando por alguna crisis. Otra característica está en el libro de Deuteronomio, capítulo 13, versículos 1 al 3. Deuteronomio 13, 1 al 3. Cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te diera una señal o prodigio, y se cumpliera la señal o prodigio que él te dijo, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta ni tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os prueba, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Este pasaje sí es bien interesante porque dice que puede aparecer un profeta que predice algo y se cumple. Pero la señal está que cuando Él nos invita a seguir a otros dioses o a cosas que van en contra de la voluntad de Dios, ese es un falso profeta. Pregunta número 8. ¿Y después de la resurrección y ascensión de Jesús, el don de profecía continuaría con su iglesia? Vamos a Efesios capítulo 4 y versículo 11. Efesios 4:11. Y noten que el libro de Efesios lo escribió Pablo después de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Dice, y él mismo dio a unos apóstoles y a unos profetas y a unos evangelistas y a unos pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo,
Así que el don de profecía continuaría después de la resurrección y ascensión de Jesús. Pasemos a la pregunta número 9. En el tiempo del fin, ¿en qué pueblo se manifestaría de nuevo el don de profecía? Apocalipsis capítulo 12 y versículo 17. También vamos a leer el capítulo 19 y verso 10. Muy bien, Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora Apocalipsis 19, 10. Y yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Entonces, la iglesia en el tiempo del fin tendría dos características. Guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo, que es el don de profecía, según Apocalipsis 19, 10. Muy bien, entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, número 1, debemos apreciar las profecías como una luz orientadora. Mira lo que dice 2 de Pedro 1:19. 2 de Pedro 1:19. Tenemos también, además, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una lámpara que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y la estrella de la mañana salga en vuestros corazones. Sabes, sin profecía nosotros no sabríamos qué va a pasar. Las profecías bíblicas anuncian las cosas para que nosotros podamos entender qué va a venir y podamos prepararnos. Número 2. Debemos cuidarnos de los falsos profetas. Mira lo que dice Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y número 3. Debemos creer en los profetas verdaderos y seguir sus consejos. Segunda de Crónicas capítulo 20 y verso 20. Y se levantaron muy de mañana y salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat estando en pie dijo, oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Sabes, en la Biblia vas a encontrar muchos profetas, incluso algunos de ellos fueron mujeres, como el caso de María en Éxodo 15:20, Débora en Jueces 4:4, Hulda, 2 Reyes 22:14, Ana en el libro de Lucas capítulo 2 y verso 36, las 4 hijas de Felipe en Hechos 21 versículos 8 y 9, para mencionar algunas. Querido amigo, las profecías que Dios nos dio en su palabra nos dicen dónde estamos hoy en la procesión de los siglos y lo que puede esperarse en el tiempo futuro. Dios nos dio estas profecías para que tú y yo nos podamos preparar. Esta ha sido la lección número 18 titulado Un don que nos guía del curso La Biblia habla. Te espero para la lección número 19. Que Dios te bendiga.